Bueno, decía que ahora entramos con la mesa de cáñamo industrial. Tenemos a Miguel Torres, abogado de TMZ Abogados. Tenemos a Martín Díaz y a Kenzie Ribulet, los dos de Naumat Institute. Y vamos a hablar del cáñamo industrial. Vamos a hablar ahora ya no de las cosas recreativas ni de pasarlo bien, sino de la industria. Durante mucho tiempo el cáñamo industrial ha sido, como me da la sensación, como ese reducto, dijéramos, legítimo, del que no habían dudas morales, pero que muchas veces quedaba contaminado por la discusión sobre el cannabis, dijéramos, más recreativo o más de consumo lúdico. Eh, pero al mismo tiempo el boom que ha habido del cultivo y del consumo lúdico, también del medicinal, ha influido yo creo que también en ese boom del cannabis, del cáñamo o del cannabis industrial. ¿Cómo veis, y os hago la pregunta a los tres, para que me la digáis, pues, ¿cómo veis este boom del cáñamo industrial y hasta qué punto lo relacionáis, para bien o para mal, con el discurso sobre la legalización? Que yo creo que deberían seguir caminos diferentes, pero que están abocados a muchas veces a tener vías parecidas, ¿no? ¿Quién quiera empezar? Pues buenos días a todo el mundo. A mí me parece que sí que son, como has dicho, son los productos final que vamos a tener son muy diferentes, muy distintos, pero hay que saber que es exactamente la misma planta, Claro, que no hay diferencia botánica, no son variedades diferentes, ni clase, ni género, ni lo que sea. Es la misma planta, la misma variedad claro. y solo es pues una selección final y un método de cultivo que permiten obtener un producto final que va a ser más pues que no va a tener usos, digamos, Claro. psicoactivos finalmente, ¿no? Que en usos psicoactivos se puede incluir todo lo que es medicinal, lo que se puede decir uso adulto, recreativo, Ujú. o también usos espirituales o religiosos. El cáñamo simplemente es la misma planta con otra finalidad. Yo creo que es un elemento del cual hay que estar consciente, porque desde el punto de vista de las políticas puede ser difícil hacer políticas Esa diferentes sobre distinción, una cosa claro, que es exactamente la misma. Hay claro. que en algún momento establecer la frontera entre los dos y esto es todavía no lo hemos logrado, creo, porque en criterios científicos es bastante, digamos, difícil. Porque ahora al final la frontera es un límite de THC, lo que a niveles legales identifica a los dos mundos. No está claro. A ver. Así, así. Eh, bueno, para más o menos continuar lo que estaba diciendo Kenzie y lo que estabas preguntando, Jordi, pues efectivamente pues el cáñamo había sido un cultivo tradicional en muchas regiones de España y en un momento dado, 60, 70, entra en crisis. Los precios bajan muchísimo, el cáñamo industrial, como lo estamos llamando, es una planta textil y eso es lo que quiere decir industrial. Industrial quiere decir que está destinada a la producción fundamentalmente de fibra textil. Entonces, con la competencia china, pues sobre los 70 y la fabricación de fibras sintéticas como el nylon, más baratas, el cáñamo industrial entra en crisis. Y ha sido pues muy recientemente, como bien apuntabas, que de repente pues el cáñamo industrial se pone Tiene de un boom. moda y eso pues es un poco consecuencia de la demanda, es decir, empieza a haber una demanda por ese tipo de planta porque efectivamente se considera que es distinta de otro tipo de planta aunque pertenezcan al mismo género, incluso especie, que es Claro. la cannabis sativa L, ¿no? Pero claro, en el convenio de Viena que regula los estupefacientes ya se permitía el cultivo de cannabis sativa con este fin preciso de obtener fibra. Y de ahí que no hubiera ningún problema. Pero en un momento dado se pretende utilizar este tipo de cannabis sativa caracterizado por tener un porcentaje de THC pues inferior al 0,2% para otros fines que no son la obtención de fibra. Y en eso, en España, pues yo mismo he visto pues muchas compañías suizas, fundamentalmente,
que pues pasearon por la península ibérica visitando distintos cultivadores tradicionales de cáñamo industrial y a los que pues les hicieron la observación de que ese material que ellos desechaban, que eran las flores, porque las flores no sirven para hacer fibra. Claro. De repente les dijeron, oye, esto es muy valioso, usted no lo deseche, nosotros le compramos las flores. ¿Y cuánto pagan por las flores? Y resulta que pagaban más por las flores que por toda la fibra. Entonces, claro, los cultivadores de cáñamo dicen, es una tentación, pues, hemos hecho un negocio muy extraño, claro, porque nos hemos dedicado toda la vida a hacer fibras, cuando aquí lo que interesa es hacer flores. Pero aquí es cuando nos encontramos con el problema. Porque efectivamente las flores de cannabis se consideran estupefacientes, claro, a efectos administrativos. Efectivamente, a efectos penales, el cáñamo, el cannabis necesita tener un porcentaje de THC pues más elevado con el fin de producir los efectos psicoactivos. Y por eso hay esa ambigüedad de que, porque como no está criminalizado el cáñamo hasta que no llega hasta un punto indeterminado entre el 0,2 y el 4% según el tribunal, pues uno piensa que es legal. Pero luego entraremos con detalle en el aspecto legal, porque yo creo que además es realmente un terreno muy resbaladizo por lo que sabemos y no muy claro. Pero déjame primero que pregunte Kenzie, ¿verdad? Perdón, Martín, me confundía. Sí, sí. Martín, ¿cuál es un poco también siguiendo con la pregunta que les hacía a ellos sobre esta explosión del cáñamo industrial, pero también para que me comentaras un poco qué es lo que hacéis vosotros en Naumat, en el Instituto Naumat, al respecto? O sea, ¿cuál es vuestra función, la de vosotros dos, no? Sí, antes, solo siguiendo el hilo un poco, considero que es importante también aclarar el hecho de que la industria no es, y las formas de regulación o de legislación no son homogéneas. Me llamó mucho la atención cuando dijiste de que la frontera moral entre el cáñamo y el cannabis, pues eso varía realmente de región en región, porque, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos varios países con legislaciones donde en las listas de sustancias prohibidas está específicamente el cáñamo, por ejemplo, que no es un estupefaciente, pero debido a intereses políticos comerciales, exactamente. Lo cual creo que es importante hacer un hincapié, porque a pesar de que tal vez no mi generación o la anterior, sí, la de mis abuelos, por ejemplo, utilizaban el cáñamo para hacer muebles, en vez de mimbre, por ejemplo, y desconocen realmente de que es la misma planta que cannabis. Entonces creo que esa frontera moral está tal vez más definida por estos rumbos. Dependiendo de las zonas geográficas. Exactamente, sí. Exactamente. Con respecto a nuestro trabajo, nosotros desde el Instituto Europeo de Estudios Multidisciplinarios sobre Ciencia y Derechos Humanos tenemos el programa de Políticas de Drogas y Derechos Humanos, en el cual no solo trabajamos con respecto al cannabis, sino que también con otras sustancias. Nosotros hace un mes presentamos este libro sobre cannabis y desarrollo sostenible en el segmento ministerial de la Comisión de Narcóticos y Drogas de Naciones Unidas. También presentamos esta declaración, que es la Declaración de Berlín. Es un documento que llama a la reforma de políticas de drogas hacia un modelo basado en los hechos y las ciencias, teniendo a la persona como centro, que está firmada por especialistas de todo el mundo y también más de 100 organizaciones. Con el trabajo específico de cannabis, tal vez Kenzie podría ahondar un poco más, que es el encargado del programa. Sí, porque la pregunta es, ¿os hacen caso? Pero me lo contestaréis seguro. Si nos hacen caso, sí. Bueno, eso es bueno. No sobre todo, pero sí en parte. Bueno, hay que seguir. O sea, como mínimo el capítulo de las buenas palabras lo tenéis. Sí. Vale, ahora ya sí. falta solo el de los buenos hechos. No, lo que quería subrayar es que, y para vincular sobre todo lo que se ha dicho,
hay que explicar las cosas, y tenemos un punto en común con los políticos normalmente, o algo que les es difícil contestar, es las políticas basadas en la ciencia o en la evidencia científica. Cuando tenemos investigación, evidencia científica, pues normalmente tenemos que extraer conclusiones para la acción pública y la implementación de políticas públicas. En este respecto, como lo hemos dicho, a nivel científico es casi imposible, no casi imposible, sino que es totalmente imposible diferenciar cáñamo del cannabis, ya que es exactamente la misma cosa. La única diferenciación que se puede hacer en realidad es la del producto final, la del uso que se hace del producto final, si se va a hacer un uso psicoactivo o no. Y al respecto, yo creo que la zona gris en la que evoluciona el cáñamo últimamente viene también del hecho de que estas dos interpretaciones, la que busca basarse en evidencia científica que no existen y la que busca enfocarse en el producto final, las dos existen, y la que se enfoca en el producto final son los tratados internacionales de la ONU, y la que se enfoca en buscar una limitación científica. Esas propuestas que vosotros estáis planteando. No, para nada. Es la Unión Europea más bien, y es lo que se ve en los ordenamientos jurídicos nacionales y los límites por porcentaje. Vale, cuando de refieres THC a esos límites objetivos y un poco ambiguos. Exacto, porque, bueno, claro. no, o sea, el límite de 0,2 no delimita la diferencia entre cannabis y THC, y lo que mejor lo demuestra es que el límite cambia según los países. 0,2 en Europa, 0,3, 1%, varía muchísimo. Entonces, nosotros lo que podemos explicar básicamente es esto, es que no solo no se puede hacer diferencia científica entre el cáñamo y el cannabis, sino que hay una otra vía que ya existe, que ya es un concepto que existe jurídicamente en los tratados, que es el concepto de cuál es el producto final que vamos a tener con la misma planta. Pero requiere también, entiendo, otro tipo de inspecciones por parte de la autoridad, claro, porque ya no es limitarse al cultivo, sino a ver qué haces al final. Cuando comentabais estas diferencias entre el cáñamo industrial, el cáñamo tal, me venía a la cabeza aquella frase de Shakespeare que dice: una rosa con cualquier otro nombre seguiría oliendo igual de bien. Pero lo que es verdad es que en el caso de la marihuana los nombres afectan mucho. Quiero decir, cuando se prohibió el cannabis en Estados Unidos, que tradicionalmente era hemp, es decir, cáñamo, para prohibirlo y para dar más fuerza a esa prohibición se le pasó a llamar marihuana, que estaba asociado, por tanto, con el nombre que daban los inmigrantes mexicanos, etcétera. Pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense hizo una campaña donde volvió a recuperar el nombre clásico, hizo el Hemp for Victory, el cultivad marihuana o cultivad cáñamo, porque lo necesitamos para los paracaídas, para las cuerdas del ejército, etcétera. Es decir, al final la manera como llamamos a las cosas sí que es importante. Quiero decir, el hecho de que llamemos cáñamo y eso asocia pues a ropa, a tejidos, etcétera, le da como una cierta inocuidad al concepto. En el momento en que empezamos a hablar de marihuana o de hachís, se asocia a otro tipo de prejuicios sociales, etcétera. Pero entiendo que vivir en ese punto entre medio debe ser complicado, porque por una parte el estigma de lo ilegal en la parte psicoactiva debe influir en vuestra actividad, pero por otra parte, sin esa parte psicoactiva, probablemente ese boom, como decíamos antes, tampoco se hubiera dado, ¿no? ¿Cómo conviven esos dos mundos? El mundo del cáñamo industrial, más claramente industrial, de tejidos, etcétera, y el mundo... Ya me habéis dicho que hay un punto de contacto en el momento en que los industriales tiran las flores y los otros les dicen: ¿dónde vais? vamos a cooperar en eso, ¿no? Pero ¿realmente están aún tan diferenciados los cultivadores de un tipo y de otro? Realmente considero que no, y justamente con lo que tú decías del lenguaje, creo que es algo muy clave, no solo en este tema, sino que lo podemos ver en otros. Por ejemplo, todo el cambio de lenguaje que ha habido con todo el avance del respeto a los derechos de la comunidad LGBTI, por ejemplo. Ese fue un ejercicio de cambio de lenguaje que también lo estamos nosotros, al menos con otras organizaciones, impulsando en el tema de políticas de drogas. Por ejemplo, referirse a las personas como consumidores y no como personas que usan drogas, o en vez de decirle a alguien adicto, es una persona que padece de una adicción, porque no lo define como persona. Entonces creo que eso es un trabajo
arduo que nosotros estamos teniendo, que no solo es en español, sino que hay que tener este cambio de lenguaje con los periodistas en un principio y luego con los mismos funcionarios públicos. Y hay una labor pedagógica pendiente muy grande. Absolutamente, absolutamente. Pero es algo que creo que sí va avanzando, que este boom y esta área gris, muy poco clara, sí ha beneficiado tanto a los productos psicoactivos como a los no psicoactivos. Personalmente sí creo que todo el boom de CBD, sobre todo de los productos con CBD, es una burbuja especulativa. Esto que comentábamos en las pasadas mesas, de que puede haber ahí un punto exagerado, ¿no? Claro, y como interesante también ver cómo el mercado de los productos no psicoactivos de cannabis está en un periodo alcista, mientras la mayoría de mercados está iniciando una recesión. Entonces creo que es una oportunidad como para profundizar también en la pedagogía, no solo con los consumidores y de los productos no psicoactivos, sino que también con la misma industria, claro. Porque también hay muchos productores que tal vez inconscientemente profundizan el estigma hacia la planta y eso es contraproducente para todos. Pues mira, yo creo... Mira, perdona, yo es que les iba a preguntar, pero será luego, porque quiero que me hagáis luego un resumen de estas propuestas que habéis planteado. Pero ahora iba a volver a ti, y ahora me comentas lo que me vas a decir, y ahora sí que te iba a pedir que me entraras a detallar un poco más ese estado legal. Más que nada es que quería profundizar en lo que estabas diciendo y retomando tu pregunta de que efectivamente, por una parte tiene sentido utilizar dos términos diferentes, ¿vale? Otra cosa es que la palabra marihuana tenga unas connotaciones peyorativas, sobre todo pues en América. Y eso que ahora se ha adoptado en América pues como palabra de uso común hasta el punto de que se habla de marihuana medicinal, lo cual ya es un cierto sinsentido si asociamos la marihuana precisamente a la planta psicoactiva y ahora decimos que es medicinal, ¿no? Cuando precisamente lo que estamos utilizando efectos medicinales es la planta no psicoactiva. Bien, en América, que están en esto pues mucho más adelantados que nosotros en Europa, la vieja Europa, que se está quedando muy vieja, pues ya se ha distinguido. Solo que se evita esta terminología un pelín discriminatoria. Y ya la legislación colombiana, la legislación mexicana y ya más recientemente pues la legislación de los Estados Unidos de América pues hacen una diferencia dentro del género Cannabis sativa L. Y la diferencia se establece entre psicoactivo y no psicoactivo. Y esa es la terminología que se utiliza, por ejemplo, en la legislación colombiana. Entonces, quizás ahí el punto que igual ya me estás intuyendo de, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces que marca la psicoactividad o la no psicoactividad? Bien, pues en América, en Sudamérica, de Colombia, de México para abajo, se ha establecido en un 1% como en Suiza. En Estados Unidos se ha mantenido en el tradicional 0,3%. En la Unión Europea encontramos el 0,2% en toda la Unión Europea, excepto Italia, que si no recuerdo mal tiene un 0 algo, pero más de un 0,2. ¿Ese 1% es la definición? ¿Por debajo del 1% cáñamo industrial? ¿Eso sería la...? Sería no psicoactivo. No psicoactivo, en algunos países, sí, claro, sí. Pero, ¿y por qué el no psicoactivo? Porque precisamente la denominación de cáñamo industrial es demasiado estrecha. Y se refiere únicamente al aprovechamiento de esta planta para fines textiles. Si hablamos de cáñamo no psicoactivo, le estamos dando un espectro pues ¿Qué más utilidades, además de lo textil, qué más utilidades está en el cáñamo industrial ahora? Porque todos pensamos eso, en los tejidos, pero ¿qué más hay? Personalmente creo que uno de los más interesantes es utilizarlo para hacer grafeno, por ejemplo. Eso no lo había oído nunca. Que es uno de los supermateriales del futuro. ¿Sí?
y creo que, bueno, en términos de rentabilidad es mucho, o sea, un pequeño bote de grafeno O sea, puede utilizar costar... el cáñamo para hacer grafeno. Eso Es que no conocía la... Sí, perdón, el grafeno se hace con carbono, sí, sí, entonces ocupan la fibra de cáñamo para hacer muy grafeno. interesante. Y creo que puede aportar mucho para la producción de este material y para el desarrollo de productos con Ujú. esta tecnología. También el tema del bioplástico me parece súper importante también. Y sobre todo también la experimentación de impresión 3D con este tipo de bioplástico, creo que es bastante prometedor. No sé O sea, entramos en el terreno ya de la ciencia ficción con el cáñamo industrial. Me decíais antes, tengo dos preguntas pendientes para ti respecto a la legislación, pero vuelvo a ellos. ¿Qué es lo que habéis propuesto? Me planteabais antes que habíais hecho una propuesta de una regulación basada en las evidencias científicas, centrada en el hombre, etcétera. Pero en cuanto a peticiones de reglamentación o peticiones a los políticos, ¿cuál es vuestra petición si la tuviéramos que centrar en una premisa o en dos premisas? Eh, sería no tener, porque tenemos el cannabis, ya la planta en sí, por la diversidad de usos que tiene, requiere varios tipos de regulaciones por los varios usos. Y luego aquí en España, desde el lado del País Vasco, del lado francés, quizás vamos a tener pues unas estructuras sociales que van a ser diferentes, que van a requerir una regulación diferente. Y esto quizás no se va a ver tanto en País Vasco, pero si vamos a ir a Sudáfrica o a Colombia o a cualquier sitio donde hay tradición vinculada al cannabis, Claro. tradición entendiéndolo como en el sentido amplio, Sí, sí, de que es una sabiduría cultural que se puede transmitir a una generación. Ujú. No se requiere que tenga 1000 años de existencia. En este sentido, California Ya tiene una ya tiene una tradición. gran tradición El cultural, País claro. Vasco tiene una tradición. Evidente, claro. Y pues en este sentido, nosotros lo que defendemos es que se estudien, o sea, que se estudien con los actores a nivel local las regulaciones que se necesitan. Lo que hacemos aquí no es tanto proponer algo, que sería muy... Sino mostrar sino intentar proponer una base de discusión que quizás es más flexible y menos crispada. Esto menos dogmática, tal vez. Exactamente, esto se enfoca en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es algo que todo el mundo está de acuerdo con... Muy asumible por cualquier político. Sí, claro. por cualquier político y por cualquier ciudadano también. Nosotros lo asumimos totalmente y son cosas bastante buenas. Y lo que hacemos simplemente es quizás, en vez de hablar de cáñamo versus cannabis o de medicinal versus recreativo, de tal versus cual, es hablar un poco del todo a la vez según estos 17 final. Objetivos que claro. Son al final problemáticas sociales de verdad. Terminar con el hambre en el mundo, pues el cáñamo con las semillas y la producción y la riqueza de las semillas del cannabis en términos nutricionales puede servir para esto. Entonces vamos a enfocar más bien de forma pragmática y concreta en lo que es la planta, sus varios usos y a qué puede servir en concreto en una sociedad. Luego hace falta adaptarlo con los actores a nivel local, la sociedad civil y las personas que usan o que cultivan cannabis y todo el mundo. Todo esto tan prometedor y todo este boom hace que un cultivador pueda querer decir, oye, pues yo voy a dedicarme al cáñamo industrial. Yo tengo un terrenito, me voy a plantar mis semillas. Y eso te lo pregunto a ti. ¿Qué problemas voy a tener legalmente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué dificultades me voy a encontrar? Para que no me venga la Guardia Civil a casa a llevarse las plantas. Bueno, verás, todo depende del uso. No, industrial, solo pues, si es industrial para fibra, eso está más que regulado. Sí. Si es industrial para fibra, ¿vale? Bueno, pero estamos hablando ahora que la fibra es lo que hasta ahora se consideraba industrial, pero que ahora hay muchos otros elementos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si estamos hablando de producir tallos, que es lo que se utiliza para la fibra, eso es un cultivo tradicional y que se lleva a cabo desde hace pues muchísimo tiempo y hay efectivamente una serie de protocolos que cumplir, como supone
después comunicar a la Guardia Civil, a las fuerzas policiales, el inicio del cultivo, y luego hay unos controles periódicos de este cultivo. Entonces, luego hay pues un elemento de riesgo, pero un elemento de riesgo que aquí pues depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza porque la planta de cannabis a veces, bueno, es un poco así peculiar y es muy difícil de controlar el nivel de THC que una planta puede hacer. Entonces, si partimos de un umbral tan bajísimo como el 0,2, pues según las condiciones de clima, de viento, de suelo, de humedad, pues puede que las plantas tengan más de 0,2. Y más de algún agricultor pues ha llevado un disgusto cuando han venido a hacerle los controles y se han encontrado con plantas. ¿Y qué pasa entonces? ¿Les hacen quemar las plantas o cómo funciona? Bueno, pues según cómo, en función del número de plantas, efectivamente empiezan a ampliar el control de cada una, y cada planta analizada es una planta menos, claro. Efectivamente. Pero este es un control, bueno, un riesgo bastante asumido. También se sabe que las plantas perimetrales, las que están en el perímetro, siempre arrojan resultados distintos de las que están en el centro. Entonces se hace pues por formas cruzadas. O sea que el control en sí mismo ya es un lío de por sí. Claro. Si es para otros fines, entonces ya se requiere un permiso del Ministerio de Sanidad. ¿Y lo tendré? Quiero decir, ¿dan esos permisos? Sí. Sí. O sea, no hay ningún obstáculo para que no los den, solo que hay que cumplir las condiciones legales. Una pregunta quizá, Martín, ¿en qué países ahora, sabemos Estados Unidos, Canadá, Uruguay, pero hay un montón de experiencias, y entiendo que en el cáñamo industrial también habrán países que están poniéndose punteros o cogiendo la ventaja en este? ¿Cuáles son? ¿Cómo es el panorama internacional a nivel de cáñamo industrial? ¿Quiénes son los grandes cultivadores y dónde están habiendo las máximas innovaciones? Bueno, justamente ayer durante los paneles hablábamos del hecho de que es necesario para un crecimiento y desarrollo sano de la industria, evitar los oligopolios, tratar de fomentar las economías locales, etcétera. Y bueno, creo que un ejemplo demostrar cómo algunas cosas absurdas que básicamente en realidad van totalmente en contra del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la única licencia de cáñamo que existe en Centroamérica actualmente es de Costa Rica, y es de una empresa francesa que hace Hempcret, y la licencia que ellos tienen es simplemente para importar cáñamo de Francia, de Europa a un país tropical, con todo lo absurdo que suena. Claro. Así que bueno, con el tema del cannabis medicinal también, bueno... Y los cultivadores allí deben estar, o sea, porque eso es absurdo, ¿no? Absolutamente. Tenés otros casos de empresas que compran terrenos en Colombia, en Sudáfrica, y que finalmente tampoco generan empleos locales, sino que llevan a personas de sus países a trabajar a estas regiones, y la riqueza se sigue concentrando en los países centrales, lo cual podemos verlo también como un neocolonialismo. Vamos a abrir el turno de preguntas, pero quería hacerte una pregunta antes. Yo entiendo que echa la ley, echa la trampa, eso es conocido, pero da la tentación de que un cultivador legal de cáñamo industrial diga lo que comentabais antes: las flores me van a dar dinero también, voy a complementar mis ingresos con ese mercado no tan legal. Eso parece una tentación que esté allí. ¿Hasta qué punto se da, no se da, y hasta qué punto es peligroso para los consumidores ese acercarse al lado oscuro? Se da mucho, por lo que yo sé. Se da mucho y claro, es una cuestión de, pues lo mismo que uno que se dedica al tráfico de drogas. Es una cosa de valorar, pues, si vale la pena el riesgo. Y cuando hay dinero por en medio, pues, cuanto más dinero, más riesgo. Entonces, más beneficio. En ese tema, pues, quizás lo que podemos decir los abogados es que, bueno, es que no hay riesgo de cárcel. Y eso marca... ¿No lo hay?
No hay. Entonces, claro, es un delito imposible. Es como intentar cometer un homicidio con una pistola de juguete. Es decir, el cáñamo en este caso es la pistola de juguete. Ya no se puede condenar a nadie por cultivar cañamones, es decir, una planta de cannabis con menos de 0,2% THC. Sí, pero, Entonces, yo voy más allá. Quiero decir, en un cultivo teóricamente legal, tú puedes tener tus plantas con menos THC y otras no tan periféricas que tengan más contenido y luego ya las distribuye su uso en función de... Pero eso supongo que ya es un negocio, eso es un deporte de riesgo. Entonces, no, entonces estás incrementando mucho el riesgo. Verás, claro. Si tú lo que haces es cultivar cáñamo, variedades certificadas con menos de 0,2, pero en lugar de pretender hacer fibra, lo que pretendes es hacer flores. No lo estás haciendo legalmente si no tienes un permiso, pero no vas a ir nunca a la cárcel porque no puedes cometer delito. Claro. Y encima, pues tampoco te puede caer una sanción porque tampoco está sancionado eso. La peor consecuencia que tienen estos casos es que las plantas de cannabis sativas, pues que se producen o se plantan, se crían para la producción de flores, pues que son absolutamente idénticas o extremadamente parecidas a las vulgarmente denominadas plantas de marihuana. Claro. Y entonces, claro, como es pues muy difícil distinguir si es de un tipo o del otro, en la duda, lo que va a hacer el SEPRONA, la Guardia Civil o quien sea, pues es arrancar todas las plantas para llevarlas a analizar, las van a analizar, les van a dar un resultado de THC pues muy bajo, menos de 0,2, van a devolver las plantas, pero podridas, claro, porque no habrán sido conservadas adecuadamente. Vamos a dejar participar al público. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí al fondo? Hola. Una pregunta para ti, Miguel. A la hora de solicitar una autorización para el cultivo de cannabis... Sí, te oímos flojito. Digo, que en línea con lo que comentabas antes, a la hora de solicitar se solicita a la EMS una autorización para el cultivo de cannabis. Entonces, uno de los requisitos que exige la EMS, decías, ¿no?, que para solicitar, para cultivar con fines no industriales, se necesita una autorización de la EMS. A la hora de solicitar esa autorización a la EMS, uno de los requisitos que requiere la EMS es que se acredite documentalmente el origen lícito de las semillas que se utilizan en la plantación. ¿Cómo lo harías? Pues, a ver, efectivamente, una condición indispensable para solicitar un permiso de cultivo ante el Ministerio de Sanidad es documentar la procedencia de las semillas. En este sentido, podemos encontrar pues, dos tipos de semillas. Diría hasta 3 o 4, pero básicamente 2. Semillas certificadas, semillas que estén de variedades incluidas en el catálogo de especies vegetales de la Unión Europea. De las más famosas son Carbañola, Futura 75, Finola, ese tipo, pues de variedades que, como todos sabemos, son variedades pues ya manipuladas genéticamente para producir fibra y poca flor. Si queremos utilizar otro tipo de variedades, de genéticas, que tengan más de 0,2% y que no estén en el catálogo de especies, pues vamos a tener que acreditar su origen legítimo. Y eso quiere decir, pues, identificar el proveedor, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, acreditar que el proveedor pues ha producido estas genéticas, ha desarrollado estas genéticas con un permiso de la autoridad competente, el Ministerio de Sanidad, o bien, por eso digo que puede haber varias alternativas, puede obtener estas genéticas en algún banco de germoplasma, bancos pues, de genéticas botánicas, o finalmente, quizás el recurso pues, más elemental es encontrarlas en la naturaleza, porque si se encuentran en la naturaleza, pues efectivamente son legales de por sí, porque nadie las ha producido. ¿Vale? Estas serían las alternativas. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no...
Si no es así, yo os preguntaría si nos hemos dejado algún tema importante en el tintero, para que al menos podáis... porque seguro que nos hemos dejado un montón, porque si no, daría aquello para dos mesas. Quizás yo apuntaría una cosa, después de que hemos visto aquí pues, a representantes de Podemos, que es el partido al cual me siento afín, aunque yo soy de Esquerra Republicana, pues de esta propuesta que acaba de presentar Podemos me parece un pelín ambiciosa. Es decir, yo creo que en un país como España, que tiene todavía una vertiente muy conservadora, pues pretender una regulación de esto que se llama integral, pues me parece quizás dar un paso de gigante para un país acostumbrado a pasos de enano. Y yo creo que sería mejor pues acometer una reforma más limitada, partiendo un poco, quizás como los mexicanos, pues que se han limitado, o los suizos, que se han limitado, pues, o incluso los Estados Unidos, a excluir las plantas no psicoactivas, tomando como referencia, yo preferentemente el 1%, porque da mucho más margen para la investigación que las plantas ya capadas con 0,2, y empezar pues por ahí, porque efectivamente para el uso medicinal, estas plantas que tienen 1% ya son servibles. Y quizás tampoco hace falta pues, plantar plantas con un 27% de THC. Yo ahí rompería una lanza en favor de estos intentos de regulación integral, recordando un poco aquel proverbio chino que decía, si apuntas a la luna con tu arco, tal vez consigas darle a un águila, pero si te limitas a apuntarle a un águila, acabarás con la flecha dándole a una roca, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora estamos apuntando muy alto en ese criterio de regulación global, pero a lo mejor es la manera de, bueno, no llegaremos a la luna, pero igual llegaremos a la altura del águila si dejamos un poco esa regulación a medias. Tengo miedo que si ya nos empezamos cortando nosotros en esa propuesta de regulación, vendrán nuestros recortes previos más luego los que nos impongan ellos. Pero luego está toda la presión política, claro. ¿Entiendes? Entonces luego se abortan los proyectos de ley por querer ir demasiado lejos. Yo tengo que ser lo más posibilista posible como abogado e intentar conseguir lo que se puede. Entonces quizás, y aquí sí que encontraría yo una dicotomía entre lo que es pues, defender el cannabis no psicoactivo y el cannabis medicinal, ¿no? Creo que es más científico, más correcto hablar de cannabis no psicoactivo y de psicoactivo más que de cannabis medicinal, porque el cannabis medicinal creo que puede ser tanto no psicoactivo como psicoactivo, pero quizás los objetivos modestos a veces se cumplen antes. Reconozco que hay que transitar en un equilibrio muy, muy difícil. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Kenzie.